Hola amigos, ¿qué tal? Voy a hacer un nuevo video. Hace tiempo que, bueno, desde antes de las elecciones que no grababa un video y básicamente esto es para hacer una accountability de lo que yo dije en el último video acerca de cómo iban a estar las elecciones. Por suerte, o no por suerte, sino que por, es bueno que haya pasado, que uno le achunta bastante a las cosas. Por eso digo, no es suerte, es básicamente haber estado un poquito en la calle. Yo, como dije, había trabajado en una campaña política de este señor, de Carlos Barberis, que no salió electo, que el Partido Social Cristiano, pero sí le fue bien a su lista en realidad, de alguna u otra manera contribuyó eh, a la lista K, ¿no es cierto? Que en esta zona le fue bastante bien, con Diego Vergara, por ejemplo, exalcalde de Paine, que salió electo diputado. Pero bueno, eso no es la sorpresa tiene que ver para alguna gente con el mal desempeño de Johannes Kaiser. Yo vengo de un entorno de internet, vamos a decir, que es muy pro Johannes Kaiser, o sea, mucha la gente que está suscrita a este canal, o mucha la gente que está en otras partes que yo, donde pululo por internet, era muy mayoritariamente, la gente estaba toda a favor de Johannes Kaiser. Pues yo siempre les decía, y dije muchas veces, y por suerte grabé un video incluso acá, más de un video en realidad, debo tener unos dos o tres, hablando exactamente de lo mismo. Yo le dije, no se peleen con la gente de CAS porque van a terminar votando por José Antonio CAS en segunda vuelta sí o sí. Yo iba firme por Johannes Kaiser, pero sabía, por una cuestión de sentido común y lógica, que a segunda vuelta no iba a llegar. Primero porque era un candidato nuevo, segundo porque tenía al frente un coloso, un tipo grande, y por otro lado porque la gente es muy asegurada, la gente incluso, gente que uno conoce, que te decía, sí, yo votaría por Johannes, pero en realidad el voto útil es José Antonio Caz, etcétera. Y mucha gente piensa así. Es cierto que se produce, sobre todo en la sociedad moderna, posmoderna, en la actual, ciertos nichos, burbujas, donde vivimos cada uno de nosotros, que se da mucho en internet, en Twitter, por ejemplo. Yo pongo Twitter o ex, me sale pura gente que piensa igual que yo, claro, porque hay un algoritmo que te va seleccionando para que tú estés con la gente que más o menos piensa como tú, y eso en general se ve en todo internet, hasta tu TikTok también te selecciona finalmente cosas parecidas a las que les has dado like las últimas veces que has estado en esa red. Entonces te va seleccionando y te va compartimentando y terminas con pura gente que piensa igual que tú, exactamente igual que tú. Por eso yo les decía, no se la crean, Johannes no va a pasar. Lo dije en el último video, acá están las pruebas, es imposible editarlo ahora. Y sin embargo, yo creo que no fue una mala elección. Yo esperaba un poquito más, sí, es verdad. Le había creído un poquito a las encuestas, que todas las encuestas le dan un poco más a Johannes, tipo 17, 18%. Yo pensaba que 16, de hecho, iba a sacar. En algún lado escrito lo dejé. Dejé constancia de lo que yo pensaba, 16%, sacó 14, no estaba tan lejos, pero tampoco estaba a nivel de pasar a segunda vuelta como pensaban algunos. Y por otro lado, Kass es un fijo, digamos. Este país es muy conservador, para lo bueno y lo malo. Entonces es muy raro que llegue una persona de la nada, salte a segunda vuelta. Yo diría que es imposible. Nunca ha pasado. O sea, toda la gente, por ejemplo, hay gente que se sorprende hasta el día de hoy con Franco Parisi. Franco Parisi lleva en política desde el 2012 y en elecciones participando desde el 2013. Son más de 12 años ya. O sea, y ha estado en todas. La única que no pudo inscribirse fue el 2017 porque no le alcanzaron las firmas. Él se había metido junto con un partido evangélico y no le alcanzaron las firmas y por eso el CERVEL lo rechazó, pero si no él hubiera estado en todas las elecciones. Y lo interesante es que el 2013 tuvo 10,8%, 2021 tuvo 13,8% y ahora tuvo casi 20%. O sea, ha ido subiendo además orgánicamente. Ahí uno se da cuenta que son muy poco objetivos y muy mentirosos los analistas de la prensa. Porque en general o son pagados por la derecha o son pagados por el gobierno, por la izquierda. O sea, no es gente que está analizando, es gente que está creando una opinión pública, digamos. Por eso mucha gente decía que no existía la opinión pública, que existía la opinión publicada. Y es verdad que muchos de los analistas realmente son como militantes. Axel Callis, todos estos hueones son militantes de partidos. Y en el peor de los casos, el de Mayol,
Mayol quedó en evidencia. Para mí Mayol se inventa las encuestas. O sea, Mayol para mí agarra todas las otras encuestas y les da un sesgo que es favorable a él o a la campaña de Jara en este caso, porque no nos olvidemos que el encargado y el principal coordinador de la campaña de Jara es Darío Quiroga, que es socio directo y trabaja con Mayol. O sea, como la gente no ve eso, no lo dice. Por eso es que yo les decía a la gente que está a favor de Johannes Kaiser, ojo con eso, porque la izquierda quiere subir a Johannes Kaiser para debilitar a Kast. ¿Por qué? Porque Kast es el mejor candidato y el más probable, el más fuerte de cara a segunda vuelta. O sea, yo siempre pensé que Kast pasaba a segunda vuelta. Lo que sí tenía la duda es que si pasaba muy abajo, muy lejano de Jara, lo iba a tener difícil para segunda vuelta. O sea, no es lo mismo pasar con un 20 versus 30 donde hay más de 10 puntos que tienes que remontar, a pasar un 25-27, donde son 2 puntos y ya con los puros votos de Kaiser ya la pasaste lejos. O sea, Jara, además, bueno, este es un tercer punto al que quería hablar. Después voy a hablar más de Parisi. Jara hizo la peor campaña histórica de la izquierda. No es que uno piense esto, que lo suponga. Yo, de lo que me acuerde, prácticamente desde antes del año 50, el año 52 la izquierda me parece que no va a las elecciones. Porque, bueno, habían quedado peleados dentro de la misma izquierda después del gobierno de Gabriel González Videla. Entonces me parece que parte de la izquierda apoya al general Ibáñez. Entonces ahí habría una discusión, pero si no es por esa elección del año 52, habría que irse casi un siglo para atrás, a 1933, donde la izquierda no le iba tan mal en una elección presidencial, porque la parlamentaria no le fue tan mal. ¿Eso qué significa? Que lo malo fue la campaña de Jara, o sea, lo malo es Jara, ni siquiera es toda la izquierda, porque ¿cómo tiene uno un parámetro para ver si Jara era buena o mala candidata? Yo pensaba que era buena candidata, ojo, yo en eso me equivoqué, porque si uno compara las encuestas que apoyan al gobierno de Boric versus Jara, Jara sale 4 puntos por debajo. O sea, Boric tiene a favor un 32-33% de la población y Jara sacó un 27%. O sea, estamos a 5, casi 6 puntos de diferencia por debajo, Jara, lo que te dice que es una mala candidata. Y la otra prueba de la blancura, digamos, la otra forma de medir esto es midiendo a Jara con el resultado parlamentario. Y también Jara sale muy por debajo de la parlamentaria. No fue tan horrible para la izquierda y centroizquierda en Chile. A pesar de que perdieron, a pesar de que en diputados quedan bastante por debajo de la derecha, pero no fue un desfonde, no fue una cosa horrible. La centroizquierda sí la vio bien fea, pero también el Partido Comunista, dentro de todo lograron salvar los muebles. ¿Ah? Parecía que se perdía la democracia cristiana, parecía que dejaba de existir, pero después sacó algún senador, sacó 2 senadores de hecho. Lo que no es tan poco. Así que eso, la campaña de Jara fue muy mala, y eso hay que decirlo. Y la campaña de Jara, yo estoy seguro que una de las patitas que tenía era Mayol, y la otra, la otra patita era Darío Quiroga, de que trabajan en conjunto, digamos. Ellos, entre otras cosas, fueron los responsables imbéciles de haber puesto a Siches como ministro del Interior de Gabriel Boric, que fue un fracaso sonado, weón. Pero ellos fueron, junto con Mirko Macari, son gente con mucha influencia dentro del mundo de la izquierda, muchísima, y que en cierta medida le están llevando actualmente la campaña a esta señora. Ahora, como decía Napoleón, una de las cosas que no tienes que hacer es decirle a tu enemigo que se está equivocando, así que ojalá que siga esa misma directriz y esa misma gente al mando de la campaña de Janet Jara, porque es gente muy Dunning-Kruger, ¿no? Gente que se cree mucho más inteligente de lo que es y generalmente esos son los que se pegan los porrazos más feos. Porque como vimos, o sea, matemáticamente la campaña de Jara fue horrible, horrible, 26% o 27%. Es un piso histórico, porque incluso no hay otros candidatos buenos de la izquierda, porque eso le pasaba a Boric, por ejemplo, que Boric tuvo como un 25%, pero claro, tenías a Proboste con 14%. Al tiro sumando eso llegas a casi 40%. Ahora, al día de hoy, tenía 3% más nomás, que era entre Mike Nichols, Artés y Meo, que no es nada, no es nada. O sea, con eso llega al 30%, o sea, le falta remontar un 70%, o sea, y para llegar a la mitad un 20%, porque ni siquiera si se fueran, porque hay gente que piensa que si se fueran todos los votos de París y para Jara, Jara gana. Yo digo que no le alcanza. O sea, de hecho, matemáticamente, si uno ve la primera vuelta, no le alcanza.
Estaría muy peleado, sí. Estaría 49-51 o 49,5 versus 50,5 si se fueran todos los votos de Parisi para Jara, cosa que nunca va a pasar, porque hay una parte de Parisi que es un voto de derecha aluminio, vamos a decir, anticasta o anticlase social alta, por decirlo así, pero que no son para nada de izquierda y que nunca han sido de izquierda. Y de hecho ese es el motor fundacional del Partido de la Gente. Y ahí entro al tema que quería hablar, al último. Que mucha gente no ve el Partido de la Gente, no lo entiende. Y el Partido de la Gente efectivamente es un partido populista. Y yo creo que París ha sacado muchas cosas de la derecha populista americana. Porque el tipo no es tonto. La gente, algunos analistas que hablan bonito, qué sé yo, piensan que es tonto. Parece no es tonto, parece es doctor en economía, parece mucho más inteligente que ustedes, mucho más inteligente que la media de los políticos, mucho más inteligente que la media de la población por lejos. Y se juntó con otro titán del populismo, que es Pamela Giles. Entonces, es gente que se maneja de verdad bien en esto, que no es por suerte, digamos. No es suerte que París en las 3 elecciones cada vez haya ido aumentando su porcentaje. Eso no es suerte. Y además que el tipo tiene gente que sabe, o sea, que sabe de inteligencia artificial, de minería de datos. O sea, es gente que sabe la pega que está haciendo. Algunos de los bad boys también. Gente que sabe mucho de inteligencia artificial, de bots, justamente lo que se acusaba a Kast. Estas cosas el país las sabe, las maneja y las maneja bien y las ha visto en Estados Unidos, etcétera. Así que hay un ninguneo medio ridículo, medio, sobre todo de parte de la progresía, de la prensa de izquierda hacia Parisi, pero también de parte de la derecha, que bueno, la derecha tradicional es gente cuiquita que obviamente los va a mirar para abajo. ¿Ya? Y ese es el gran error, porque Parisi saca muchas de sus ideas de la derecha populista de Estados Unidos, no de la izquierda de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos sobre todo, quien encarna el voto popular del pueblo obrero, pueblo trabajador, qué sé yo, es la derecha. Esto no siempre fue así, pero más o menos esto fue después de un trabajo de campo que se hizo conscientemente por parte de gente del Partido Republicano y de la llamada extrema derecha desde los años 80 con teoría detrás. O sea, estas cosas no son de casual, no son casualidad. Y Parisi ya desde el año 2017 se está acercando a las iglesias evangélicas acá en Chile, no es casual. Peleándose ahí un nicho con José Antonio Kast, que también tiene bastante apoyo evangélico. O sea, porque esa no es solo gente que va a votar, es gente que milita, gente que va a pegar un cartel, que va a repartir volantes gratis, que va a convencer a uno, que va a convencer a dos, que va a convencer a tres. O sea, la fuerza de la voluntad. No es solamente un tipo que va y marca así, Parisi, en un voto, digamos. Que eso es importante, pero eso es un voto. Ahora, si tú te dedicas a convencer a tu entorno, ahí tienes 5 o 6 votos por uno. Cosa que hacía el Partido de la Gente. Y finalmente quiero contar una anécdota personal. Yo conozco una persona que salió electa ahora diputada del Partido de la Gente, con la cual yo discutí mucho en la época del estallido social. Y eso me permite entender de dónde viene esta gente. No voy a decir el nombre de ella, o sí lo podría decir, pero en realidad son muy pocas parlamentarias mujeres que tiene. Ella fue compañera mía y ella era hija de un minero de Codelco. Entonces ahí vamos entendiendo sociológicamente de qué estamos hablando. Es gente muy reactiva, gente que le da urticaria, a ellos les da urticaria los cuicos, los Kast, por ejemplo. Pamela Giles creo que lo dijo, o el mismo Franco Parisi creo que lo dijo, que gran parte de su electorado no votaría por un cuico. Y ahí está la clave, porque hay gente que no es antisistema, ni siquiera se podría decir que ideológicamente no son de izquierda, pero sí le tienen bronca o se sienten muy distantes de lo que es la clase alta tradicional y por lo tanto no votaría jamás por alguien de derecha, porque es de derecha, porque se llama de derecha y porque es gente que viene del sector acomodado de la población. Y no les cae bien, o no los pasan, o no se sienten identificados con ellos. No votaría ni por Johan, ni por menos por Matei, ni por José Antonio Kast. Entonces es gente que sociológicamente está más cerca de la izquierda o que vienen de familias de izquierda, incluso en casi todos los casos, de familias que fueron allendistas, qué sé yo, pero que se han dado cuenta que son gente más o menos inteligente, que el socialismo es una mierda, que no funciona y que las ideas de izquierda son tontas y que económicamente no funcionan. Y además hay mucha de esa gente que no es pobre, o sea, es como el minero, vamos a dejarlo como
más o menos como el estereotipo del votante franco-parisi, que no es el único, por supuesto, pero el minero, ¿quién es el minero? El minero es una persona de estrato humilde, o sea, de origen humilde, pero no es gente pobre, no es gente que es gente a la que no le hace sentido las weas que habla la izquierda, que habla a favor de gente muy humilde o de gente muy intelectual, qué sé yo, universitaria. No está en ese nicho ni por arriba ni por abajo. Entonces, esa gente es realmente la que votó por el Franco Parisi, digamos. Gente en Rancagua, gente en el norte, en Antofagasta, Calama, etcétera. No solamente mineros, obviamente, gente de distintos nichos, vendedores, en Santiago. En Santiago es donde más débil es Franco Parisi en todo caso. Pero lo mismo, gente que antiguamente votaba por la izquierda, sobre todo, yo creo, pero que no se siente conectada ideológicamente con el discurso de la izquierda, y muchísimo menos con el discurso de la izquierda woke, que es el actual, que está representado por el gobierno, que no les hace ningún sentido. O sea, ningún sentido. Y están en contra de eso. O sea, incluso en ese sentido prefieren votar por Kast que por Emilia Schneider, o que por, no sé, a ver, un ejemplo de progresismo fanático, no sé, casi todos los buenos del Frente Amplio, Giorgio, o la Camila Vallejo, que además mezcla con feminismo, todas estas weas. Es gente muy del pueblo y muy reactiva a esas weas. Por lo tanto, incluso se podrían sentir un poco más en lo moral, que se yo, más cercano a José Antonio Cast, pero claro, no van a votar por un cuico. Por lo tanto, caen paraditos en el partido de la gente. Y como digo, todo esto no es casual. Todo esto, eh, Franco Parisi no es que sea un outsider advenedizo, lleva más de 10 años en esto, y gente profesional, y con gente que sabe de minería de datos, con gente que analiza datos, con gente que tiene mucho conocimiento de data. Así que sigan pensando que es suerte, porque están más perdidos que la cresta. Y bueno, y Pamela Giles, que yo creo que es un animal electoral. Maya es zurda, de origen muy comunista, muy de izquierda, pero tuvo la astucia y la inteligencia de saltar del barco mucho antes de que se empezara a hundir. Cuando vio que el gobierno de Boric iba a hacer agua, que los primeros días del gobierno de Boric, saltó pero rapidito. Fue la primera en irse en contra de él, a nivel personal y a nivel después de todo el gobierno. Así que eso, o sea, se encontraron dos titanes del populismo, y como digo, esto no es casualidad. Y además yo creo que vienen para largo, van para rato. Muchas gracias.